Bienvenidos al espacio más perturbador de todo YouTube. Mi nombre es Sombra y el día de hoy estoy muy contento porque tengo dos invitados muy especiales de un podcast del cual me enorgullece decir que son amigos y tienen un proyecto muy interesante. Hablo de Invitado a lo Desconocido. Osvaldo y Armando, bienvenidos a este espacio. Amigo, muchas gracias por invitarnos, por abrirnos las puertas de este espacio y está chido y estoy emocionado. Muchas gracias por la invitación, Sombra, y a todo tu equipo que lo hizo posible en esta meta que pusimos en conjunto y que lo hicieron posible. Claro, es que todo el mundo trabajamos bajo las sombras. No, y aparte quiero aprovechar para agradecer a Insólita Labs por el espacio y a todo el equipo que está aquí detrás que hizo posible esta iluminación que está perfecta, ¿eh? Les costó, Costó, Pero se rifa, ese muy, equipo se muy, rifa bastante. muy interesante estuvo. El día de hoy los quise invitar porque me interesa mucho saber un poco cómo es que iniciaron este proyecto y justo al tema al que vamos a caer, porque yo sé de antemano que aquí uno de ustedes tiene un pasado eclesiástico. pues sí, o sea, es que tengo este pasado eclesiástico en mi estancia en el seminario. Estuve a punto de ser ordenado sacerdote, ¿no? Entonces, es un pasado que no me arrepiento y creo que si hubiera otras vidas, volvería a repetirlo. De plano. Sí, De plano. Ok. sí, de plano lo volvería a repetir. Yo siempre he dicho que el seminario me formó en valores, me dio carreras educativas, ¿no? Y sobre todo, se va a escuchar mal, pero así fue. Muchas veces me mató el hambre el seminario y la iglesia en general. Pero ¿cómo fue que se conocen hacer este proyecto? ¿Cómo nace? ¿Desde qué necesidad para contar estas historias? Pues mira, invitado a lo desconocido, primero era invitado. Yo trabajé en Didi, era conductor y básicamente, bueno, yo estudié comunicación, entonces cuando yo manejaba, yo empezaba a escuchar podcast en el 2021. Ya tenían ratillo, pero no como ahora, que ya es toda una industria muy cañona. Entonces yo dije, pues yo quiero hacer un podcast y se me hace que no está tan difícil. Digo, tal vez suene como muy, ay, este güey, pero pues estudié comunicación, entonces como que ya tenía las herramientas. Y bueno, el invitado empezó un poquito abierto, que invitábamos que a la señora que hacía la limpieza, que a todo ese tipo de personalidades, y estaba un poquito abierto. Entonces yo conozco a Osvaldo porque yo pongo en un grupo de Facebook de podcast que quien quería hacer una colaboración. Entonces él me escribe, me dice, oye, pues yo tengo un podcast en ese entonces. Digo, pues vente, grabamos, ya grabamos. ¿Y qué será? Como después de un año, más o menos, nos volvimos a Sí, nos contactar. volvemos a Que yo reencontrar. le Sí. dije, oye, pues si quieres vente aquí al proyecto. Y pues ya, o sea, trabajamos en conjunto para hacer crecer el proyecto. Entonces él trae al brujo mayor de Catemaco, que se llama Edwin, si no mal recuerdo, Ujú. ¿no? Entonces ya lo trae, pero a raíz de eso vimos que hubo muchísimo interés en la audiencia, o sea, demasiado. Claro. Entonces dijimos, pues por ahí está la onda, y yo sí lo acepto, no estaba tan pegado a estos temas, pero pasó el tiempo y me encantó este tema, o sea, y ya fue que lo convertimos a invitado a lo desconocido y ya nos enfocamos a estos temas. Tardó un poquito Sí, el no, dar sí el cierto, paso sí de cierto. traer a este Edwin a ya ponerlo oficialmente. Tardó un poquito por el miedo a perder la Que fue esencia más de mi parte, sí, ¿no? sí, 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 por el miedo a perder, pero ya después, conforme el caminar, digo, también soy licenciado en comunicación, vamos conociendo más personas y entonces nos vamos adentrando un poco más. Gracias a lo que estudié, a mis estudios, pues hace más fácil el adentrarse a este tipo de cuestiones. Claro, y el día de hoy llegan a uno de los puntos profundos de Internet, porque aquí tocamos los temas más perturbadores. Me gusta hablar justo como lo platicábamos ya en un episodio con ustedes, que para la gente que está al pendiente, seguramente este episodio saldrá antes y los invito a que estén pendientes también en las redes sociales de Invitado a lo Desconocido para que estén ahí viendo todo lo que viene más adelante para ellos y el episodio que grabamos que fue muy perturbador. Sacamos una cloaca muy grande de la religión aquí en México. Así es, y esto es
para mera información. Ojo. Porque muchas veces, y va a haber gente que estoy seguro de que es que están atacando Y muy fanática. o sea, ustedes qué saben, es mera información que puede ser consultada en cualquier internet, ¿no? Y les va a salir la información, no la estamos sacando de la manga como cualquier mago, ¿no? Es una información, diría una periodista, información que cura, es decir, información que está a la mano, ¿no? Claro. Sí, de hecho, justo el tema que platicamos con ustedes fue eso, exponer ciertas cosas que existen en este país, que incluso me atrevo a decirlo, en otros países existen y son tangentes, ¿no? Pero a raíz de esto, platicando el día que nos conocimos, gracias a Alain Luna, de hecho, justo tocamos y aterrizamos los temas de que al final del día la iglesia tiene estos matices muy perturbadores, pero no solamente es como una institución, sino existen personajes que son infames Uf, mucho. en esta religión. Existen y seguirán existiendo, ¿eh? O sea, no porque ya no estén ellos, pero van a venir otros y van a tomar tal vez un papel más fuerte, más relevante en esta cuestión, porque hoy cualquier persona puede ser denunciada a través de redes y se Sí. puede investigar. Antes no era así. Y bueno, hay un señor de Sinaloa que se escapó de las cárceles, para no decir su nombre, que él decía, es que a mí me van a agarrar, pero atrás hay una industria, o sea, ya está alguien más. Entonces, Claro. no quiere decir que, como dice Osvaldo, que porque esas personas ya no estén, eso ya se acabó. No, al contrario, o sea, sigue y sigue y sigue y va a seguir. Claro, efectivamente. Es por eso que el día de hoy, para toda la gente que ya conoce el formato y quienes no conocen el formato y están aquí a través de Invitado de lo Desconocido, aquí platicamos en formato como si fueran tops o icebergs. Nos enfocamos en un tema, en este caso vamos a hablar de personajes de la iglesia que fueron infames, pero en esta ocasión especial, teniéndolos a ustedes dos como invitados y grandes investigadores también de estos géneros hoy en día, me gustaría centrarme en como si fueran etapas. ¿Qué les parece si empezamos desde la Edad Media, que es cuando empieza esta distorsión de la religión y empiezan a hacer uso de poder estas personas? Pasamos hacia el Renacimiento, que es donde es el punto álgido, donde la religión toma control completo. Y que tiene mucho poder, sobre todo este cuate. O sea, la religión era el gobierno, básicamente. Sí, me parece interesante Sí. porque así vamos dando la pauta desde dónde comienza, ¿no? Y cómo se va distorsionando en el camino hasta dónde llega el momento más puerco, por así llamarlo. No, y confirma lo que estamos diciendo, o sea, llega uno y luego llega otro y en diferente tiempo y luego es peor, ¿no? No, y se dan cuenta que incluso, pequeño spoiler, en uno de los que yo les traigo, al final del día, dos se relacionan porque uno era fanático de otro. No, Entonces, se van llevando migas de cosas de sus antepasados o de sus pasados y van haciendo una bolita de nieve que al final del día crece y vamos a llegar hasta el punto de la modernidad, donde ya vemos algo incluso todavía más, puede ser un poco más perturbador, pero todavía enfrente de medios de comunicación, ya que antes no había medios, todo era a través de escribanos, ¿no? O sea, ¿tú crees que siempre ha sido tan turbio? Nada más que como antes no había redes sociales y eso no está tan documentado. ¿Crees que vaya por ahí? O a lo mejor antes era peor, ¿no? Va un poco por las dos puntos, porque antes no había como hoy en día la inmediatez, pero sí existía la gente que contaba y narraba las historias. Ok. Los heraldos eran los encargados de llevar justo las noticias y muchas de ellas, pues claro, al momento que entra la imprenta empiezan a imprimir ahora sí, dejar plasmado para la posteridad todo aquello bueno y malo que pasaba a las sociedades. ¿Les parece si empezamos con la Edad Media y arranco yo para platicar sobre estos personajes infames? Va, adelante. me late. Juan XII, el adolescente que convirtió al Vaticano en su propio juego prohibido. Con solo 18 años, Juan XII no fue solo un pastor de almas, fue un niño emperador con capa sagrada que convirtió a Roma en su tablero de excesos. Crónicas de la época lo describen como joven que transformó el palacio de Letrán
en una casa de entretenimiento sin reglas. Usaba las ofrendas como fichas para apostar. Permitía rituales alternativos, utilizando mujeres consagradas. Y alzaba su capa en honor a figuras muy lejanas al evangelio cristiano. En lugar de pastorear, celebraba. En lugar de orar, jugaba a ser Dios. Pero ¿cómo terminó este personaje? No llegó ni a los 30 años. Una noche, durante uno de sus encuentros privados, fue sorprendido por el esposo de su acompañante. Los detalles fueron borrados de los documentos oficiales del Vaticano. Pero los cronistas afirmaban que no volvió a levantarse de esta cama. Un pontífice que encendió más velas en la oscuridad que en un altar. Y esa es la historia de Juan XII, es el papa número 130 de la iglesia. Un papa que es conocido porque fue el papa más joven, pero también el papa que usaba la iglesia para hacer actos impíos de sexualidad. Es impresionante porque, mira, ya hay un antecedente antes de Juan XII. El antecedente está en el primer concilio bíblico, y lo pueden encontrar en la Biblia, en el concilio de Jerusalén, donde ya nos habla de actos sexuales para, de una forma, agradarle a Dios, ¿no? Creo que toda la vida, y lo decíamos en el capítulo que grabamos, la sexualidad en la iglesia ha estado, es un tabú hasta en pleno siglo XXI, 2025, sigue siendo un tabú. Pero ¿qué es lo que refuerza más en esta historia? Que es el papa más joven de toda la historia de la iglesia católica. Y eso, y tener a su disposición a muchas mujeres, obviamente vas a utilizar tu poder para hacer algún mal en este sentido, ¿no? Porque era un joven, no me atrevo a decir un niño, porque tampoco era un niño, pero era un joven, joven adulto, por así llamarlo, ¿no? Donde él, siento yo que lo que le ganó mucho fue el poder que tenía sobre, se va a escuchar mal y espero no se malinterprete, sobre las mujeres. Claro. ¿No? Porque él decía, pues soy el papa, ¿no? Puedo hacer lo que quiera. Puedo hacer lo que yo quiera. Es que yo creo que todos somos seres humanos, ¿no? Cuando grabamos con Lourdes, llegamos a la conclusión que Jesús era humano. Él también tenía deseos, se equivocaba. Tuvo que aprender a llevar su don espiritual. O sea, entonces, él no es Jesús. Es una persona que está lleno de tentaciones, ¿estás de acuerdo? Imagínate, ahora que tengas a tu disposición tantas mujeres, pues te vas a volver loco. De hecho, justo hablando de eso, existe un evangelio que es apócrifo, no es reconocido por la iglesia, no recuerdo precisamente cuál es, creo que es el evangelio de Judas, que habla de la infancia de Jesús, que habla de un Jesús humano que realmente él fue aprendiendo su poder, pero no era un papa benevolente, no era un hombre benevolente en sí, porque era un niño, no tenía todavía el concepto de la maldad y la bondad. Y en este evangelio se habla de que incluso Jesús, como ser humano, con errores, desaciertos, llegó a cometer incluso ciertos actos de desvivir a niños. De maldad. Que le hacían daño. Y que llegaba a María y que de cierta forma María le decía, oye, no está bien lo que hiciste, revívelos, ¿no? O sea, revívelos porque no está bien lo que hiciste. Y es eso en el evangelio de Judas, pero por ejemplo en el evangelio de Santiago y en el evangelio propio María Magdalena nos relata esta cercanía que muchos dicen, y también yo soy de esa idea, de esta cercanía amorosa o que tenía con Jesús, y relata acerca de un beso que se dan en la boca, ¿no? Yo no creo, fíjate, no sé si Armando piensa igual que yo y tú, Sombra, piensas igual que yo, no creo que la sexualidad sea mala. Lo malo sería el desorden en cuanto a la sexualidad. Sí, eso, exactamente. ¿No? Claro. Si a mí me dicen María Magdalena fue esposa de Jesús, yo no lo veo malo. No altera nada la salvación. Y si tú me dices, oye, un papa tuvo familia, no, yo no lo veo malo, ¿no?
Al contrario, podemos evitar muchas cosas De hecho. que viene en esta represión de la sexualidad. Y es que aparte, o sea, a ver, si Jesús tenía su vida, su actividad, obviamente es porque él sabía que él era humano. Y él desde un inicio nunca lo vio malo. Porque él obviamente tenía esa libertad de pensamiento de decir, bueno, pues es la dualidad, es hombre, mujer, o sea, se puede reproducir, o sea, Claro. pero ahora lo están satanizando el tema, o sea, ni siquiera debería de ser un tema de conversación esto de los evangelios apócrifos, porque realmente es algo que pasaba. De hecho, hablando de personajes, antes de pasar al siguiente, justo quiero hacer un pequeño paréntesis porque dentro de los que les voy a platicar, hay uno en específico que fue una época en la que libremente los papas tenían hijos y fue una época que le llaman la época de la pornocracia. Ujú. Ahorita vamos a llegar a eso, pero me gustaría justo hablar de un papa anterior, años antes pues del papa que les platiqué ahorita, de Juan Juan. XII. Es Esteban VI. Lo que pasó y trascendió a este personaje, a pesar de que solamente fue papa por un año, hizo uno de los actos que hoy en día se consideran como más bizarros de la iglesia, lo que lo pasó a la fama completamente como uno de los papas más trastornados por hacer lo que hizo. El papa que llevó a juicio a un cadáver y despertó algo que jamás volvió a dormir. De 1896 a 1897, algunos crímenes se entierran con el tiempo. Esteban prefirió desenterrarlos. En un episodio que parece sacado de una pesadilla medieval, Esteban VI ordenó sacar el cuerpo podrido del Papa Formoso, colocarlo en un trono y hacerle un juicio ante toda Roma. La escena fue tan absurda y siniestra. El cadáver fue vestido con ornamentos sagrados. Un diácono lo sostuvo y respondió a su nombre. El juicio terminó con los dedos de la bendición siendo cortados y el cuerpo lanzado al río Tíber como basura eclesiástica. Este evento fue conocido como el Sínodo del Cadáver. Generó pánico, repudio y rumores de maldiciones. El pueblo creyó que Esteban había despertado fuerzas que jamás deberían ser tocadas. Poco tiempo después, Esteban VI fue capturado por sus enemigos. Mientras esperaba en prisión, una noche simplemente dejó de respirar. Dicen que fue ayudado a descansar por manos anónimas, quizá en represalia, o quizá como castigo divino. El que profana a los muertos raramente muere en paz. La historia de Esteban y Formoso me parece demasiado interesante porque es una lucha de egos. Esta lucha de egos comienza con Formoso en el poder del papado, ¿no? Que Esteban, siendo cardenal, decía que todo lo que estaba haciendo era apostasía, era un apóstata, un blasfemo, un hereje, porque no estaba conduciendo a la iglesia conforme lo dictaba el dogma, ¿no? Saca a Formoso y lo expone, como tú ya bien lo relatas, en público, pero con las vestiduras papales. O sea, Qué fuerte. Imagínate un cadáver vestido de papa No manches. y atrás, como si fuera un muñeco ventríloco, una persona, sí, el diácono contestando por él. O sea, y esto lo hace para tirar todas las leyes que Formoso había hecho en el papado. Por eso la amputación de estos 3 dedos de la bendición, ¿no? Como diciendo, él no tiene poder porque no estaba consagrado para Dios, porque todo lo que hizo fue para tirar todo lo que conocemos como iglesia. Es lo más turbio que tiene, bueno, algo de lo más turbio que tiene la iglesia, ¿no? Pero sí lo más bizarro, decir, hubo un papa que enjuició a otro papa, pero era el cadáver del papa y lo arrojó al río porque no era digno de un funeral. Híjole. Desprestigiar después de la muerte. Sí, pero guerra de egos. Pero aparte también, ¿cómo haces eso, no? Siendo un jerarca de la iglesia, ¿cómo mandas sacar un cadáver? O sea, es justo a lo que vamos. Cuando tienes el poder absoluto en esta época, ser papa era tener el control de todo, político, social, religioso. Entonces, hablas de que era una persona que quería tener el ego bien levantado y decir, yo fui el papa
que le quitó el prestigio al profanador de nuestra fe. Ser el papa de por sí es una lucha de egos. Claro. De Por por mucho, sí, sí. por mucho, claro, porque tienes que quedar bien con todos. Tienes que hacer campaña, ¿no? Claro, aunque Claro. la gente diga, no, lo elige el Espíritu Santo, si algo me queda claro es de que este Papa León no lo eligió el Espíritu Santo, ¿no? Lo eligió las personas que gobiernan el mundo, es decir, Estados Unidos. No, ¿me permites decir por qué? Adelante. Porque un día antes de que muriera Francisco se reunió el vicepresidente de Estados Unidos con el Papa Francisco en privado. Fue la última reunión que tuvo el Papa Francisco en privado. Al día siguiente muere. ¿Qué se habrán dicho? ¿Quién sabe? ¿No? Muere el Papa Francisco y en su funeral, en los cortejos funerarios, Donald Trump y el presidente de Ucrania hablan, está el féretro y ellos están un poquito más adelante del féretro hablando asuntos relacionados a Estados Unidos y Ucrania. Claro. Dices, oye, ¿cómo es posible si todavía no entierran al Papa y ustedes están enfrente de él casi platicando? Pero imagínate qué nivel tiene de injerencia Estados Unidos, que Francisco estaba muy mal y atendió la reunión. Claro. Ahí te habla de que hay jefes. Hay jefes, ¿no? Y Donald Trump, cuando empieza el cónclave, es decir, toda la parte para elegir al Papa, él había posteado, no se espanten si es un Papa estadounidense. Dios quiera que sea estadounidense. Justo cuando queda estadounidense el Papa, hace otro post donde dice como Dios tiene protegido a América bajo su manto. Sí, claro, a América. Entonces, a mí no se me hace tan descabellado y ya no me sorprendería si pasa, ¿no? O sea, de que este Papa haya sido impuesto por Estados Unidos. Y curiosamente, fíjate, un día después de eso, la cuenta oficial del Vaticano anuncia el fin de la guerra entre Estados Unidos e Ucrania y Rusia. Como si el Estado Vaticano se hubiera vuelto el vocero de Estados Unidos. Así, un día después. Híjole. Yo no sé a ustedes qué les da pensar eso. Sí, claro. A mí me da pensar que fue impuesto. Es que es más que obvio. Bien dice el dicho, Dios nos agarre confesados a los próximos años que se vienen duros. Y si este Papa, Esteban, sacó a un Papa ya en cadáver, que no nos sorprenda que un Papa haya sido impuesto, ¿no? Claro. Que tampoco suena tan descabellado, ¿eh? ¿No? O sea, No suena descabellado. Descabellado, lo que sí es descabellado es el siguiente puesto dentro de estos papas de la Edad Media. Hablo de un papa que gobernó del 904 al 911. Hablo de Sergio III, un papa que hizo que la fe y el poder pudieran dormir en la misma cama. Sergio III volvió al trono después de un conflicto armado que desplazó al antipapa Cristóbal. Recuerden que se le denomina antipapa a aquellos pontífices que se autodenominaron sumos sacerdotes o, en su defecto, que no fueron reconocidos por el cónclave. Pero su reinado no se recuerda solo por la fuerza, sino por su romance con Marosia, una joven de la nobleza romana. De esta relación nació Juan XI, quien también terminaría siendo papa. Así comenzó la pornocracia, un periodo de la Iglesia que fue manejada por unas dinastías de pasiones y pactos secretos que se desenvolvían en la cama. Sergio no disimulaba su favoritismo, ni su conexión con los juegos de poder en la alcoba. El Vaticano se convirtió en un castillo feudal, con paredes más delgadas de lo que se decía. Sergio murió en su cama, en silencio, protegido por sus aliados, pero vigilado por la historia. Nadie lo tocó, pero los rumores jamás dejaron de replicarse en esa nuca. Fue enterrado con honores, pero su legado es el de un papa en más de un sentido. Hay pecados que no se castigan en esta vida, pero que sí se recuerdan por el resto de los siglos. ahí te habla de, volvemos al punto, o sea, del tema carnal que predomina en el ser humano. Que antes no era mal visto, que por eso la Iglesia
opta por el celibato porque las altas esferas o los altos mandos se heredaban el Sí, el puesto, puesto. ¿no? Era un nepotismo Era gravísimo. exactamente, era un nepotismo gravísimo. Es decir, tú eres mi hijo, te preparo porque yo soy el papá Y yo te voy a tú nombrar. vas a ser mi sucesor. O sea, es fuerte, sí es fuerte, porque habla de una etapa muy oscura de la iglesia, ¿no? Donde esto, entre comillas, era normal, lo voy a encomillar, pero que si hoy pasara esto, no lo veríamos tan malo. Porque tenemos experiencia con gobiernos en todo el mundo que se suceden el poder conforme vas avanzando, ¿no? Y queda siempre en una misma línea sanguínea. Al rato vamos a ver qué línea sanguínea fue el que cumplió este escrito. Pero la iglesia, estos primeros papas, hasta, yo me atrevo a decir que hasta el que vamos a abordar más adelante, trata de ocultarlos y meterlos debajo de la alfombra como para simular que no pasó nada. Pero ni siquiera se disimulaba, perdón, Eso te iba a decir, Ajá, había un se desfile disimulaba. impresionante. Muchos papas se sabía que eran sus hijos, ciertos clérigos, cardenales, sacerdotes. Muchos papas no tenían injuria en decir, estos son mis hijos. El detalle es eso, ¿en qué momento entonces castigas esta parte que ahora le llaman celibato? En el momento en que vio la iglesia que hasta la propia estructura del templo y las limosnas iban a la herencia de la familia. Y es ahí donde la mujer. Sí, claro, y es todo ahí eso. donde la iglesia empieza a perder. Incluso creo que hasta propiedades. Sí, las propiedades propias de la iglesia es donde la iglesia dice, no, espérate, esto es mío, ¿no? Y no voy a dejar que se lo heredes a tus hijos ni a tu señora. Claro. ¿Qué digo? O sea, suena como raro, ¿no? Porque te pones a ver de ese lado y dices, no, pues sí tiene razón. Y ahora lo ves del otro lado de la moneda y dices, oye, estás reprimiendo a los pobres sacerdotes y se cometen actos ateos. Muy fuerte. Y justo con estos personajes, y cerrando ya ahorita con el último, quise darle un enfoque a estos personajes infames porque ya vimos a un papa que era lujuria, Sí. un papa joven que no conocía los límites y claro, le das poder a un niño, el niño va a querer jugar con el mundo. Sí, claro, dale un chupete a un niño y el niño va a hacer lo que quiere. Te vas con un papa que traía un odio resentido y le das poder y no te importó profanar a un cadáver para hacerle un juicio. Te vas con otro papa, el cual también todo lo resolvía a través de la sexualidad. Irónicamente, hoy la sexualidad en la religión católica muchas veces es castigada como un tabú. Como un pecado mortal. Exacto. Y quiero ir con el último porque lo quise poner hasta el final, porque justo en la línea del tiempo fue de 1088 a 1099. 10 años de papado. Y fue el papa que es conocido por hacer la iniciación de las cruzadas. Ok. Hablo del Papa Urbano II. Urbano II no blandió una espada, pero con su voz encendió la más cruel de las peregrinaciones, las cruzadas. Durante el concilio de Clermont, en 1095, prometió indulgencias y gloria eterna a quienes liberaran la Tierra Santa. El resultado fue una de las campañas más brutales de la historia. Pueblos enteros purificados a la fuerza, familias enteras siendo silenciadas sin distinción, ríos contaminados no por el pecado, sino por la consecuencia de obedecer ciegamente, cadáveres alrededor de muchos países. Cuando Jerusalén cayó en 1099, el cielo no cantó, el cielo lloró. Crónicas como las de Fulcher describen calles rojas, templos sellados con humo y niños siendo acallados para siempre. Urbano II no vivió para ver el resultado de su cruzada. Partió poco antes de que Jerusalén fuera tomada. Fue enterrado como un héroe por la iglesia, pero en los susurros del tiempo, su nombre aparece manchado, no canonizado. Prometió el paraíso y entregó un abismo. El Papa Urbano es considerado el papa que incitó al odio,
incitó justo al castigo por el libre albedrío y no le importó. Él nunca blandió una espada, pero su voz hizo que muchas personas partieran de este mundo de una forma injusta. Pues es que hasta vendía indulgencias, ¿no? Sí, Urbano O vendiendo. sea, Sí. ahí te habla ya de que estás... Digo, me queda claro que en la actualidad todavía se sigue haciendo, ¿no? O sea, que vas, dejas tu diezmo y ya Claro. como que te ganas un cacho del cielo. Pero sí, son cosas muy turbias. O sea, vender fe a la gente es, yo creo que de las peores cosas que puede hacer un jerarca. Y vender, perdón por la palabra, pero genocidio en nombre de una persona, en nombre de un tipo de religión, creo que eso habla mucho de este trastorno que tenían por justo eso, ser ortodoxos, ¿no? Tener esta forma de tener la fortaleza y la fuerza de decir, no, mi religión es la única y la que existe. La de ustedes no cuenta. Es que, o sea, Urbano, que es el encargado de iniciar las cruzadas, ¿no? Junto con los caballeros templarios, que en ese momento eran los encargados de llevar estas atrocidades en nombre de Dios. O sea, lo hacían siempre en el nombre de Dios. Y aquí hay una película que puede iluminar muy bien. Y me gusta mucho, El Código Da Vinci, que es una película que va a iluminar muy bien esto que estamos diciendo, porque lo único que querían era apoderarse de los lugares santos. Pero había algo muy específico que Urbano quería, que era el Santo Grial, que hasta la fecha nadie Que lo nunca encontró. has dado. Y sí Nunca. Y existirá. todos los genocidas lo querían. También Todos. el del bigotito Sí, buscaba tener el Todos santo. buscaban el Santo Grial, ¿no? O sea, ¿ese que te dará poder? Te dará como yo tengo el poder, tengo la razón, yo lo descubrí. Dicen que los artefactos santos o todo aquello que perteneció a Cristo tiene ¿Cierto un poder? halo de justo de milagro. Ya. El Santo Grial fue justo la representación de la sangre, ¿no? El Ujú. cuerpo y sangre, la Sí, Eucaristía, de la última cena. de que Cristo posó sus labios sobre eso. Entonces imagínate el poder espiritual que me imagino tendría este Santo Grial. Sí, y todo, o sea, las cruzadas eran con el objetivo de estar en los lugares santos y al mismo tiempo acercarse al Santo Grial, porque era lo más cercano que podrías tener la fe. Y tú al tenerlo ibas a tener un poder absoluto en la fe. No sabemos si existe, no existe. Todo 2025 muchos lo siguen buscando. Y lo seguirán Y buscando. ahí está la verdad. Gaza, lo que está pasando ahorita en Gaza, lo que está pasando en Israel, que sí hay un conflicto político, pero también es un conflicto religioso, a ver quién se queda con los lugares santos. Claro. Entonces no estamos tan alejados de esas épocas. No, digo, ya los papas han cambiado, ¿no? Pero, o sea, ya no se llevan atrocidades en nombre de Dios públicamente. Claro. Públicamente escondidas, puede ser que sí. Que realmente todos lo sabemos, ¿no? O sea, Sí. es como taparte los ojos así, ¿no? Con los ojos abiertos. Claro, y aparte, justo, pues antes era más poder. No había este pudor, por así decirlo, en cometer estos actos de crimen. Y esto me da pie a pasar a una de las épocas que, como amante de la historia, a lo mejor la gente no lo sabe, es la primera vez que lo voy a platicar. Me fascina la historia. Yo estudié la licenciatura en historia también. ¿Ok? No la terminé, pero sí llegué a grado avanzado. Órale, qué padre. Nunca, no sé, no podía con 2 carreras, siendo honesto, pero me gusta mucho hablar sobre el Renacimiento, porque es el renacer del arte, de muchas cosas que se quedaron estancadas en todos estos siglos llamados obscurantismo o Edad Media, y quisiéramos que nos adentráramos justo cuando el punto de la iglesia era lo más controlado hacia todo el mundo. O sea, que la iglesia tenía el control absoluto prácticamente de todo el mundo. Hasta ese momento que se conocía. Y que creo que sigue siendo la organización que controla todo el mundo. Creo. Tal vez ya no tan radical, pero sí indirectamente. No, pero, a ver, o sea, vamos, o sea, voy a plantear la siguiente idea desde algo muy básico que es el sacerdote de la colonia. Tiene mucho poder el sacerdote de la colonia. Claro. O sea, casi lo que él dice se hace. Digo, los feligreses que van
a misa todas las Sí, que lo semanas, permiten también. lo ven así como es el sacerdote y es un sacerdote, o sea, no estoy demeritando, pero desde ahí te das cuenta que está muy arraigada la religión en todo el mundo y no Claro. nada más la católica, está otras religiones, pero pesa mucho la figura de un jerarca. Hay una serie en la plataforma roja de un rabino que se enamora de una mujer y ella como que lo enaltece mucho por el simple hecho de ser rabino, Claro. ¿no? Porque eso genera, si lo ves desde algo cierto morboso, ¿no? O Claro. sea, decir, oye, pues es un rabino, ¿no? O sea, Y pues aparte el la causa es, estatus. sí, El claro. estatus, sí. Pero esto que nos vamos a adentrar también en esto, creo que es la época más oscura de un papado. Si esto que tú acabas de decir, Sombra, nos parece oscuro, esto que viene, la iglesia trata de ocultarlo a diestra y siniestra, porque ¿cómo es posible que hubo personas que hicieron de todo a la vista de todos y que nadie les dijo nada? Porque tiene el control absoluto. Porque había un control Sí, absoluto. sí, Entonces, sí. esto que Armando va a relatar, me parece que ha sido de las cosas más turbias que tiene la iglesia y que nunca va a poder esconder. Porque hay hasta series, películas de esto. Y videojuegos. Y videojuegos también, poco sí hay es cierto. videojuegos? En Assassin's Qué Creed cosa. sale este papa y es el villano principal de la segunda saga. Oh, ha de estar interesante entonces. Es un gran videojuego. Bueno, pues estamos hablando de los Borgia, que yo cuando investigué me quedé, dije, órale, esto cuate andaba, pero con todo, o sea, nadie le decía nada, o sea, como bien dice Osvaldo, te das cuenta del poder que tienen un papa, ¿no? O sea, a lo Claro. largo de la humanidad siempre va a tener un peso muy importante. ¿Te imaginas un papa que organizaba actos con muchísima gente dentro del Vaticano? Una hija que es usada como carnada para eliminar enemigos. Un cardenal convertido en asesino. Esta no es una serie de Netflix, es la historia real de los Borgia, la familia que convirtió el trono en San Pedro en un altar de corrupción, líquido vital y pecado. Era de origen español, ni siquiera eran italianos, y era Borja, nada más que ellos lo pasaron a Borgia. Claro. Ya desde ahí te habla que no era un tonto, era alguien muy revolucionado para su edad, digo, para ese tiempo, lo cual me parece fascinante porque dentro de esta investigación era una persona que administraba las arcas increíble, o sea, incluso en esa época el Vaticano estaba en números verdes, por así decirlo. Y eso me parece fascinante. No sé si ustedes habían escuchado ese que él administraba muy bien el negocio. No sabía tal cual lo administrativo, pero sí sabía que era un papa que prostituía a su hija Sí. con el fin de hacer convenios con grandes pues personajes de la época. Reyes, con muchos reyes, sí. Para cerrar justo eso, conciliar aún más su trono, evidentemente como papa, el de su hijo, que en ese tiempo era cardenal, el de su hija, evidentemente como una cortesana, pero lo que también tengo entendido que tenía no sé si lo recuerdan, que tiene como una lucha muy fuerte con otra familia real, pero de Italia, que eran los Medici. Los Medici, sí, claro, y que viene esta pelea por quién tiene más poder en toda Europa, Claro. ¿no? Porque estamos hablando ya del Renacimiento, cuando América todavía no figuraba como un continente fuerte. Pues es ¿no? que Rodrigo Borgia llega en 1492 y Colón llega a América en 1492, creo que si no lo estoy diciendo mal. O sea, Contemporáneo. sí, o sea, estaban a la par. Y los nombres de los hijos, lo tengo aquí, Lucrecia y Cesare. Digo, tuvo más hijos, pero los realmente importantes eran ellos. Y pues la casó varias veces para justamente hacer esos alianzas. O sea, ¿qué tan mal tienes que estar de la cabeza
para casar a tu hija varias veces y emitir documentos del Papa que él, llevaba su anillo. Sí, Es el que no, sello. El El anillo del pescador. pescador. pero tiene un nombre el documento, a ver si ahorita me acuerdo. Pero ese documento era el documento, era muy importante. La bula papal. La bula papal. Porque llevaba el sello y eran apócrifos, porque él se los sacaba de la manga para Claro. darles títulos nobiliarios. No, y aparte justo es eso, o sea, te habla del poder, qué tanto poder tiene esta familia y qué tanto poder tiene la religión en esta época, que tú como papa hiciste a diestra y siniestra con tus hijos, que claro, creo que protegía más al varón, Al varón porque era su sucesor. patriarcado. Sí. Que es lo que hablábamos hace rato. Sí, claro. Que aún así lo nombró cardenal teniendo como 15 años. Claro, O sea, dices, ¿cómo vas a nombrar a alguien? No es por la edad, más bien es por la preparación espiritual que tiene que tener un cardenal para decir, oye, yo estoy preparado para poder ser cardenal. Pero a los 15 años, sí se manchó, la neta. sí hablas de un control absoluto, Pero autoritario. horrible, horrible. Pero, fíjate, y fíjense los que nos están viendo y siguiendo, es que los Borgia practicaban orgias, ¿no? En el pleno altar de San Pedro. O sea, En plena basílica. en plena basílica de San Pedro, este tipo de acontecimientos, ¿no? Que es por esto que la iglesia los quiere quitar de todos lados, ¿no? Se dice que Roberto Borgia consumía estupefacientes, Ok. ¿no? O sea, cualquier tipo de estupefacientes, que eso le ayudaba a la libido sexual, ¿no? Ofrecía, se escucha mal, pero así era, ofrecía a su hija a cambio de lo que ustedes están diciendo, pero también a su hija le ofrecía para que ella fuera la encargada de destruir a sus enemigos y desvivirlos ella misma, ¿no? Una especie de Aprovechando, mercenaria. exactamente, aprovechando la belleza. Y era el señuelo para... Sí, claro, traerlo. porque era muy bella la hija de Roberto Borgia. Creo yo que esta persona, que era el Papa, estaba trastornado en la cabeza al grado de hacer eso, ofrecer a tu hija, porque su hijo también participaba de estas cosas que hacía el papá. Había incesto entre los hijos. Sí, claro, sí. Justo eso que estás mencionando de que había orgias dentro del clero, hubo un evento muy famoso que se llamaba el Banquete de las Castañas. Fue un evento históricamente documentado y considerado uno de los episodios más escandalosos y obscenos del Vaticano durante el Renacimiento, específicamente en el pontificado Alejandro VI, también conocido como Rodrigo Borgia. ¿Qué fue el Banquete de las Castañas? Literal, viene hasta la fecha, 31 de octubre de 1501, vísperas del Día de Todos los Santos. Lugar, pues fue en el Palacio Apostólico del Vaticano. ¿Y qué ocurrió esa noche? Según cronistas, oficial de Johannes Burchard, maestro de ceremonias papal y no precisamente el enemigo de los Borgia. Esa noche se organizó una orgia en el Vaticano a la que asistieron el Papa, obviamente, porque él la organizó, Cesare Borgia, que es su hijo, y Lucrecia Borgia, que es su hija. Cardenales, nobles, cortesanos y 50 mujeres de la vida galante contratadas especialmente para el evento. ¿Por qué se llama de las castañas? Las castañas fueron esparcidas por el suelo y las mujeres de la vida galante, sin ropa, tenían que recogerlas con la boca o gateando, mientras que estas personas pues se divertían consumiendo el acto. Qué loco, Qué ¿no? loco. La historia de los Borgia, valga la redundancia, en una historia, tú que estudiaste historia, es una historia fascinante. Porque te relata todo lo que el humano quiere en ese momento: dinero, poder, y relaciones, Y ¿no? te Sería faltó- perfecto y- para Netflix. Sí, claro. Y te faltó algo más, que nadie te diga nada. Y que nadie te diga nada, o sea, que tú controles, porque esta lucha con esta familia italiana, llega el momento que a la familia italiana la hace someterse a su voluntad. Claro. O sea, llega el momento en que dice, mira, yo, todo esto es mi poder,
¿no? Y si no te Ujú. sometes, te voy a acabar, ¿no? Así de fácil y sencillo. Claro. Así eran los Borgia. Y los Borgia no se andaban con tonterías de, no, soy el papa y soy buena onda. No, ellos demostraban la verdadera cara del papado de ellos, que era ser unas personas sanguinarias en todos los sentidos. Pero a ver, o sea, vamos a armar este rompecabezas. Este Rodrigo también era una mente maestra. O Claro. sea, utilizó todo un sistema, toda una infraestructura que incluso vendía cargos eclesiásticos al mejor postor. O sea, ¿te imaginas todo el dinero que hizo a través de su, de su poder? Porque también no creo que él, más bien, él no fue escogido, seguramente dio sus claro. mochadas, porque él era de familia adinerada. Sí, de familia pudiente, familia española pudiente, claramente. Según yo, los Borja y los Medici, desde antes de que cada uno tuviera pues estas figuras de autoridad, como en este caso ser papá, Ujú. eh, claro, ya tenían reseña. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando los Borgia llegan al clero, ahí es cuando le dicen a los Medici, ya te gané, ya tengo el poder absoluto, tengo el papado. Pero los Medici luchaban todavía en contra del sistema, por así llamarlo, hasta que llegó el punto en que ya no pudieron más y se sometieron a la voluntad también de los Borgia. Quien no estaba con los Borgia estaba en su contra, Claro. ¿no? Y al ser la única institución que gobernaba el mundo y que los reyes, los emperadores obedecían a la Iglesia Estaban Católica, a su estaban a la disposición porque Sí, era claro. el Papa. ¿No? Él era el Papa y era el elegido por parte de Dios. Claro. ¿no? Es que yo, o sea, yo me pongo a pensar en la repercusión social y me imagino que debe haber sido horrible. O sea, imagínate que no haya esa, ¿con quién voy a acusar? O sea, ¿con quién cómo me defiendo si este Rodrigo, o bueno, este Borgia, tiene el control absoluto de la situación? O sea, me parece algo descarado. O sea, y como dice Osvaldo, es algo sacado de una serie de televisión. Qué paradigma hoy en día, ¿no? Pensar que tu rey, en este sentido, tu mayor principal, es una persona terrible. Es una persona detestable, es una persona, vaya, un asesino, adjudícale todos los malos términos Sí, que todos quieras. los adjetivos calificativos que le puedan quedar, Claro. ¿no? Desde el hecho de ofrecer a la hija, desde ahí estamos hablando ya algo mal para beneficio propio, Claro. porque no era para el beneficio de la hija. No, por supuesto A que no. quien le convenía que se casara con un rey, con un emperador, pues era Borgia. Que te voy a decir algo. También hay que darle mérito a su hija, porque no ha de ser fácil. O sea, tienes que también saber llegarle a la gente. Ok, la ponía, pero también ella Sí, los prenderla seduce. enrollaba Sí, les endulzaba el oído. les endulzaba el oído para lograr el cometido, ¿no? O sea, creo que también ella tenía ese don. Pero también te habla de la perversidad de la hija. Porque oye, tú puedes ser libre de decir no quiero, ¿no? Y me atengo a las consecuencias que sean, no quiero. Pero si naces en un seno familiar ya perturbado, claro, tu concepción de lo bueno y lo malo está alterado. Tú piensas que eso es hacer lo correcto por tu familia. Sí, por tu papá, ¿no? Que te obligaba muchas ocasiones a tener algún tipo de relación con tu hermano, ¿no? O con él O con mismo. el papá mismo, Claro. ¿no? O sea, creo que esto es un buen caso psiquiátrico para estudiar, ¿no? ¿Qué tipo de patologías padecían los Borgia para llevar a cabo todo esto, ¿no? Y dónde es el meollo donde se pierden de la realidad con la ficción, porque esto parece sacado de una digna película de Hollywood. Ahora, habría que ver de este Borgia, de Rodrigo, qué vivió de niño para llegar a cometer estos actos tan atroces. Claro, qué fue lo que lo perturbara y el contexto familiar que tenía, ¿no? Porque no hay mucho rastro de la niñez de los Borgia. Se No. sabe que eran Ujú. hombres pudientes, ¿no? Familia adinerada española. Banqueros. Sí, banqueros, ¿no? Y ya se sabe de los Borgia hasta que obtienen un poder mediante ¿cómo podría decirlo? Sí, Para que que compra él el título.
Ajá, pero mediante este banco que lo vuelve como el banco oficial del Vaticano, siendo Ya, el banco de la familia, ¿no? claro. Y que financiaba todo esto que los Borgia hacía. O sea, tenía dinero, poder, o sea, tenía toda Tenía la todo el control. infraestructura para poder hacer y deshacer y hacer lo que él quería. ¿Qué les parece? Digo, es que el de los Borgia podemos No, hombre, son... extendernos y hacer un especial completamente de la Sí, de familia. los Borgia, sí, claro. no. Para mí, de hecho, digo, no quiero ser como que cierre así, pero para mí, los Borgia, de todos los papas, si lo ponemos en un top de título personal, creo que sería el peor papa que ha tenido la Iglesia Católica. Sí, por el grado de atrocidades que hizo. Y sobre todo porque estamos hablando de una familia completa metida en el negocio familiar. Ellos lo veían como un negocio familiar, era un ganar-ganar. Pero ¿sabes qué? Cabe mencionar que Rodrigo siempre vio por su familia. Por más loco que pareciera, Sanguinario. es más sanguinario, él veía mucho por su Claro. familia. O sea, ¿qué grado tan loco tienes que estar? Que a costa de lo que sea, yo quiero que mi familia esté bien. Claro. Sí, digo, hacemos conteo de los daños, creo que no paramos con todo lo que hicimos. No, ya hay más daños porque llega el momento en que se roban el arte vaticano, ¿no? Y lo venden al mundo. Lo venden Ellos como... venden, ¿verdad? Sí, Mucho arte ellos... de Miguel Ángel, obras de Miguel Ángel, querían vender la Capilla Sixtina, o sea, era todo Un estaba negocio. mal, era un negocio redondo. O sea, creo que hay que sacar mucho de los Borgia y hay de donde sea se puede sacar de los Borgia. Sí, es muy perturbador. Rapidísimo, nada más para, darle como cierre a este capítulo. Alejandro VI se desvive en 1503 en circunstancias extrañas, convulsiones, vómitos de líquido vital, tras consumir un vino posiblemente envenenado. ¿Por error? No sabemos. Bueno, Eh, ¿y cuántos no querían verlo caer ya? Sí, justamente. Sí, claro, y pone el fin a la era más macabra de la iglesia. Pone el fin, porque lo voy a poner en este tipo de ángulo. Después de eso, la iglesia ve la luz diferente a como la venía viendo con los Borgia. O sea, a pesar de que no fue muy largo el periodo de los Borgia, Fueron 11 años. fueron Más o menos. bueno, la historia dice que entre 11 a 12 años más o menos. Es un periodo corto para el papado, ¿no? O sea, no es un periodo como el de Juan Pablo II, que es Claro. el segundo más largo de 36 años al frente de la iglesia. Pero que en estos 11, 12 años causaron males, no, lo que le siguen, causaron horrores al mundo y sobre todo en Europa, que era donde lo veían como una figura de autoridad. Claro. ¿Seguirá repercutiendo? Sí, Sin claro, duda alguna. sin duda alguna. Es uno de los mayores huecos y manchas que tiene la Iglesia Católica hasta el día de hoy. Pero, ¿qué les parece si hacemos cierre al tema de los Borgia? Porque si hablamos de personas infames, creo que todavía faltan algunos de los contemporáneos. Porque también hablar de lo contemporáneo es hablar de que no ha cambiado mucho los sistemas. Cambian las formas, pero no el sistema. pero no el Falta el jefazo. Falta la cereza del pastel. Ok. Y este personaje todos lo conocemos. Hay una película inspirada en él que se llama La Obediencia Es Perfecta. un peliculón. Peliculón, Película. vayan a verlo. Este personaje se llama Marcial Maciel. Ok. Todos lo conocemos, todos lo hemos visto. Y este personaje se lleva entre las patas a dos grandes referentes de la Iglesia Católica moderna, Juan Pablo II y Benedicto XVI. ¿Cómo empieza? Y yo soy muy malo para las fechas y perdónenme gente, esta iglesia de los Legionarios de Cristo es fundada en 1941 en Ciudad de México. Muy poca gente sabe que la náhuac es de los Legionarios de Cristo, la administran los Legionarios de Cristo, para que nos demos un cáliz de cuánto dinero tienen los Legionarios de Cristo, ¿vale? Es fundada por Marcial Maciel, pero es aprobada por Juan Pablo II. Desde aquí ya comenzamos a ver que Juan Pablo II es cercano a los Legionarios de Cristo. Claro. Marcial Maciel, cuando la funda,
ya tiene acusaciones de índole sexual desde el año de los 90. Es decir, es fundada en 1941, pasa a los 90, ya arrastrando cosas de índole sexual con obviamente mujeres, hombres, menores de edad y mujeres también menores de edad. O sea, él no tenía un prototipo, por así decirlo, un tipo, perdón, él le tiraba lo que fuera. Con lo que fuera. Qué fuerte. Maciel tuvo hijos, pero es curioso porque se metía solamente con personas que tuvieran dinero, mujeres que tuvieran dinero para seguir sosteniendo su orden religiosa. ¿Eran hijos reconocidos o eran hijos apócrifos? Eran hijos apócrifos de parte de Maciel. Qué fuerte. Él sostenía relaciones con menores en su casa en Cuernavaca. Ok. Y él les hacía jurar en lo secreto un pacto. Le decían, tú y yo vamos a tener un pacto de silencio. Ok. Porque si tú dices esto a la gente, Dios te va a castigar. Porque yo soy el elegido de Dios. Él se autoproclamaba el elegido de Dios. O sea, Era un Jesús. es que en pocas palabras era eso, ¿no? Y a las mujeres las atendía en su residencia de Lomas Verdes, Ok. ¿no? O sea, tenía una casa en lo más verde. Claro, tenía Órale. una casa en Lomas Verdes y las atendía allí, ¿no? Y las atendía solamente a gente que, vuelvo a lo mismo, tuviera la capacidad económica de sustentar su obra. Porque siempre que sostenían relaciones sexuales, según los testimonios que hay de las mamás, de los hijos de Maciel, les pedía en ese momento alrededor de entre 50 y 80 mil pesos para la obra. Ok. ¿verdad? Para en ese entonces era mucho dinero. Muchísimo. O sea, era muchísimo. Digo, hasta la fecha es mucho dinero. Sí. Pero para ese momento que no estaba devaluado el peso, era muchísimo dinero más, ¿no? Claro. Bueno, Maciel utilizaba para sostener este tipo de cosas sexuales, utilizaba estupefacientes, entre ellos la morfina y el demerol con recetas falsas. O sea, él hacía sus recetas falsas y mandaba a los niños del seminario a comprarles este tipo de medicamento para él sentir placer o un mayor placer al estar con mujeres o hombres Potenciador sexual. o etcétera, ¿no? O sea, estaba cañón. Sí, claro. O sea, era un depredador. Pervertido y depravado. Sí, a él le llamaban nuestro padre. Todo el colegio le tenía que llamar nuestro padre Maciel, como si fuera un santo. O sea, al decir, ahí viene nuestro padre, había aquí a besarle la mano, ¿no? En público se le besaba la mano. Y en el privado, sabrá Dios qué tanto se hacía, ¿no? Hoy en día, o sea, no estamos hablando de una época tan alejada, estamos hablando del siglo pasado. Sí, claro, 1941, donde comienza todo y donde explota en los 90. O sea, pasaron 50 50 años donde Maciel actuó en lo secreto. 50 años. 50 En años secreto. en secreto. Aunque Roma sabía, porque ahorita lo voy a, lo voy a decir más a fondo. Cuando surge esto de los 90, que se destapa la cloaca, la congregación salió a decir que estaban persiguiendo a Maciel porque él era el elegido de Dios y que no querían que la obra de Dios siguiera caminando. ¿Así dijo la iglesia? Así, no, la congregación, bueno, sí, la iglesia como tal, pero su congregación de los legionarios de Cristo, No lo puedo ¿no? creer. O sea, esto no es lo peor. Lo peor es de que en los 90 Juan Pablo II, en su tercera cuarta visita, no recuerdo bien, lo pone como el modelo perfecto del sacerdote. Y les dijo a todos los sacerdotes del mundo, inspírense en él, porque él es el modelo perfecto del sacerdocio. Wow. O sea, a ver, Él ya sabiendo. Él ya sabiendo, Ey, él ya fuerte. sabiendo, y lo pone como modelo a seguir. o sea, a mí, a ver, gente que nos está viendo, realmente necesitamos abrir los ojos y cuestionarnos si realmente nuestra fe en la iglesia debería de seguir con este tipo de situaciones.
Es lo que te digo, son personajes infames que manchan siglos de gente que sí quiere construir una iglesia real, ¿no? Una iglesia sana. Una iglesia sana, pero eso no es lo más escandaloso. Todavía. Todavía hay Ok. más. Él abusaba de sus propios hijos. O sea, aparte de seminaristas, de niños, señoras, adultos, abusaba de sus propios hijos. ¿Qué mente tan retorcida tenía este hombre? ¿Qué mente tan fuerte y poder de convencimiento para poder hacerlo? Es que se sentía intocable, ¿no? Imagínate, el apoyo de Juan Pablo II. Tenía el apoyo de Roma. Tenía el apoyo completamente de Roma y por eso se sentía intocable. Es que estamos escuchando la continuación de los Borgia. O un renacimiento, ¿cómo se llama? Una recreación. Una reencarnación. Sí, claro, ¿no? No. Él falsificaba documentos, pasaportes para poder viajar por el mundo No. con su propio, con otra identidad, por si lo agarraban en otra ciudad. Él decía, yo no soy ese, yo soy fulano de tal. Ok. Al fallecimiento de Maciel Maciel se le encontraron 2 pasaportes americanos con una identidad falsa, que es lo que se le encuentra, ¿no? Pero que la propia gente que hoy ya no está dentro de los legionarios de Cristo acredita que tenía varias identidades para poder viajar por el mundo. Obligaba, como yo lo dije, a sus hijos también a hacer un juramento de silencio de que no iban a decir nada, ¿no? Nada de lo que estaba pasando bajo la excusa de Dios te va a castigar. ¿No? Te va a castigar si tú dices que yo te toqué, ¿no? En el mejor de los casos, ¿no? Pero esto se me hace una persona, y perdónenme si lo digo así, inteligente en el sentido de que cómo manipulaba a los menores. Justo eso te iba a decir, qué poder de convencimiento de decir, tú y yo tenemos un pacto de silencio y la gente le hacía caso. Pues es que lo ven como una figura, es una figura al final del día de autoridad religiosa. Y es a lo que vamos. Estamos en un país meramente mariano, guadalupano, que está muy arraigado nuestra religión. Entonces ver a una figura así de autoridad, ¿cómo compites contra eso? ¿Cómo le reclamas a eso? Él, fíjate, no era nada tonto, porque aparte de este pacto de silencio, en público les hacía hacer a los seminaristas votos de obediencia y silencio. Es decir, o te fregaba por un lado con el pacto de silencio en privado, o te fregaba por el otro porque tenías que hacer un pacto de obediencia y silencio ante Maciel Maciel. O sea, ¿y ese pacto no te podías ordenar si lo rompías? No, claro que no. Si lo rompías, ya te no entendí. podías. Entonces, como ellos querían ordenarse porque era su misión de vida, ahora lo que querían, decían, bueno, pues ya me falla, pues mejor hago el pacto de silencio. Ahí en el mejor de los casos, porque relatan muchos exseminaristas y ya sacerdotes que cuando se confesaban con Maciel Maciel, él les pedía santo y seña de la vida sexual del seminarista. Ok. Es decir, si el seminarista tenía un tipo de manipulación manual, ¿no? Él lo hacía también en el confesionario mientras los seminaristas les relataban un fetiche. Exactamente. Tuvimos un caso, amigo Sombra, de, ¿cómo se llama? Al que el sacerdote lo intentó estar con él. No recuerdo el nombre, pero el caso es... El caso es que uniendo ahí todo el rompecabezas, este sacerdote también le preguntaba acerca de su vida íntima. Entonces yo creo que es un patrón, o tal vez como dices, son fetiches como que les nutre, o sea, como que sienten ese fervor por saber su vida íntima. Claro. Es tanto lo que pasaba que fíjate, aquí viene lo más turbio en Roma. Él pagaba autos lujosos y vuelos lujosos a cardenales para que no dijeran nada. Pero en la 4ª visita de Juan Pablo II, él financia, junto con su organización,
de los legionarios de Cristo todo el viaje del Papa Juan Pablo II. Todo el viaje. Todo el viaje Ok. del Papa Juan Pablo O sea, lo II. que vimos del viaje del Papa, que fue muy mediático, fue financiado por Marcial. Por Maciar Maciel. Oye, ¿y eso eso se sabe públicamente que él financió? O Sí, sea, claro. si tú lo buscas, lo encuentras Si fácil. lo encuentras, ese viaje no lo financió el gobierno, como comúnmente sucede, ¿no? Claro. O una parte del gobierno y una parte de la iglesia. Ujú. Este viaje fue completamente regalo de los legionarios de Cristo para no hacerle una sospecha al Papa, cuando el Papa ya lo sabía. Es decir, le endulzaban el oído con Claro. dinero, ¿no? O sea, usted guarda silencio, usted viene a México, pero nosotros le pagamos todo el viaje para que no haya nada. Juan Pablo II fue de los papas que más vino a este 5 país. veces a México 5. vino. No. Oye, ¿y se sabe de cuánto eran esas mordidas? ¿Hay un estimado? No, no se sabe. Ok. Yo mentiría si lanzo así una... Una cifra. Pero, por ejemplo, el gobierno publicó cuando vino Francisco en el 16 que el viaje más o menos costó 1,500,000 pesos mexicanos. Más o menos. Claro. Vamos a hacernos una idea de cuánto cuesta un viaje papal, ¿no? O sea, con todo lo que conlleva el viaje papal, ¿no? Él aparte sobornaba a miembros de Roma que trabajaban directamente con el Papa para que no revelaran nada de lo que estaba pasando en ese momento en México. O sea, les mandaba el famoso cheque, te callas, ¿no? Porque aquí no tiene que haber ningún tipo de escándalo en la Ciudad de México. O sea, hacía pactos de silencio, pero con dinero, Pero ¿no? con dinero. Porque no los Él tenía era- cerca. Exactamente. Aquí entra también la Fiscalía General de la República, porque para el 1998, que es cuando yo nazco, ya había más de 1,500 denuncias en contra de Maciel Maciel. 1,500 denuncias. Y le pasaban lo que comúnmente nosotros llamamos el pitazo a Maciel. Y le decían, ¿sabe qué? Lo están viniendo a denunciar por esto y por esto. Y él le pagaba a las autoridades mexicanas para que destruyeran la evidencia y no hicieran caso de lo que estaba pasando allí. Entonces vemos cómo se mezcla iglesia y Estado. Y dinero. Y mucho dinero. El peso, poder político que tiene una figura. Y que lo va a seguir teniendo. ¿Por qué? Porque esto le explota en la cara a Juan Pablo II. Él nunca quiso hacer nada respecto a esto. Porque le daba dinero, ¿no? Le daba dinero, le financiaba sus viajes. Quien sí quiso hacer algo en ese momento se llamaba Joseph Ratzinger, es decir, Benedicto XVI, quien iba a ser papa después de Juan Pablo II. Pero Juan Pablo II le dijo, no te metas. A palabras del Papa Benedicto XVI, esto no me lo estoy inventando. Realmente el Papa Juan Pablo II no es tan santo. No es santo. Yo por eso siempre a donde me invitan a grabar, siempre mando un saludo al infierno, porque de seguro debe de estar ahí por todo esto que él sabía, ¿no? Benedicto XVI curiosamente quiso hacer algo, pero Juan Pablo II no lo dejó. No lo dejó. Él quiso meter a juicio a Maciar Maciel. Pues es que imagínate, o sea, el nivel de soborno ha de haber estado impresionante para que Juan Pablo II se callara. Claro. O sea, estás hablando de millones de dólares, ¿no? Supongo. Imagínate, para el grado de callar al Papa, ¿cuánto tienes que...? Por eso te digo. ¿Y qué más injurias habrá cometido o conoces, Osvaldo, sobre el caso de Marcial? Mira, yo tengo testimonios que amigos que estudiaron allí, donde ellos me relatan este acercamiento con Maciel. O sea, que prácticamente era como un, ¿quieres estar aquí? Tienes que hacer esto, ¿no? De hecho, hay un amigo que tengo que él es sacerdote, ya tiene 48 años, si mal no me equivoco, que él decía que cuando Maciel le lavó los pies en un Jueves Santo, ese día se lo llevó a su cuarto con la excusa de que tenía unos pies bonitos, ¿no? Y ahí relata que él vivió ahí una cuestión de acoso, y más allá del acoso, de Maciel Maciel, Ok. ¿no? Manches. Víctima. de Maciel Maciel, y que le contó a su mamá, y que su mamá en ese momento le dijo, no hables cosas que están mal, porque él es un santo. Wow.
No puedo creer. ¿Qué nivel de fanatismo de la gente? Y de adoctrinamiento que tenía Maciel Maciel con todos sus allegados. Digo, y estás hablando también de un sacerdote mexicano. O sea, peor tantito, estás hablando de un sacerdote mexicano. Y aparte no tenía cualquier puesto, tenía un puesto importante. Es el fundador de los legionarios, es el fundador de la Anáhuac en México. Y que actúe de esa manera, dices, wow. Sí, claro. O sea, wow, porque hasta dónde llega el convencimiento. Ya después, este padre, que es sacerdote, me relata que su mamá tenía relaciones sexuales con Maciel Maciel. Ok, no, Manches. qué fuerte. Y que él tiene un hermano, digo, no, el hermano no es sacerdote, pero él es hijo de Maciel Maciel. No. Esto no es nada. Registrados médicamente, hay 900 casos de contagio de VIH que Por portaba Maciel Maciel y que se los contagió a todos los niños y señoras con las que sostenía una relación sexual. O sea, no O se sea, cuidaba. No se cuidaba. Por él se incrementó el VIH. Pues no se incrementó, yo no sé, pero sí entre ellos se iban infectando. Wow. No puedo creer. O sea, dicen los médicos cercanos a Maciel que él tenía conocimiento que era portador de VIH. No, pues es que imagínate, o sea, hombres, mujeres, infantes, no manches. Pero por si tú lo supuesto. exacto. Y si lo sabes, ¿cómo sigues haciendo eso? Pues sí, ay, Ya- si ya- daba moches y no le importaba, ¿tú crees que eso le iba a importar? Claro. No, hombre, por supuesto que no. Eso era lo de menos, yo creo. Fíjate, crea una red internacional de control religioso y financiero que lo financiaba el Banco Vaticano en la época de Juan Pablo II. Para el año 2000, los legionarios de Cristo acumularon la misma riqueza a 2025 que Carlos Slim y Salinas Pliego juntos. No manches. O sea, forrados. Forradísimos de dinero. Wow. En los 2000. No manches. Hoy sigue siendo la segunda institución más religiosa que puede aportarle al Vaticano en números económicos, ¿no? Wow. Para que nos demos ahí una idea de Carlos Slim y Salinas Pliego juntos, cuánto es la riqueza, búsquenlo la gente ahí. Pues han de ser como unos 80, 70, más o menos. No, está increíble. Es muy perturbador y no lo puedo creer. O sea, me cuesta creer que un sacerdote en esta época haya hecho tanto y haya sido tan perseguido por muchos, pero tan cubierto por otros, hablando incluso desde el Vaticano. Sí, claro, por estos moches o sobornos que él les mandaba, pero ahí también viene una cosa muy importante. En el seminario de los legionarios de Cristo aquí en la Ciudad de México que tenían en el sur, al derrumbarlo encontraron producto de embarazo de las personas. Y entonces relatan los que vivieron el proceso de Maciel Maciel que él obligaba a sus parejas también a cometer estos actos abortivos para que no tuvieran al producto. ¿Cuántos se encontraron alrededor en ese momento? No sé ahorita si han actualizado la cifra, pero entre los muros se encontraron 50 productos de bebés, ¿no? Bueno. No lo puedo creer. No, ni No yo. está, híjole, No concibo tanto. tanta maldad tanta en una, maldad en una o sea, persona. O sea, ¿qué tiene que pasar en tu vida para cometer tantas atrocidades al mismo tiempo? O sea, no lo puedo creer. Maciel se confesaba con sacerdotes de su misma orden manipulados previamente por él, para que le dijeran: Padre, usted no está pecando, es el misterio y la voluntad de Dios. Fíjate hasta dónde llega este caso, ¿sale? No puedo creer. Es, ¿cómo te podré decir? Excomulgado sin enfrentar ningún juicio legal, civil, ni legal, eclesiástico. ¿Vale? Nunca pidió perdón y nunca tampoco admitió los crímenes. ¿Vale? Fue enterrado con honores
en el panteón de la Congregación de los Legionarios de Cristo. O sea, murió tranquilo. Tranquilo, en Le paz. fue bien. Fíjate que a la muerte de Maciel Maciel muere alrededor de los 80 años. Y a la muerte de Maciel Maciel ocurre la luna roja. Y muchos atribuían esa luna roja con que él ya estaba en el infierno. O sea, que el mismo demonio había venido por él para llevárselo. Es un dato Qué curioso. poético y qué bueno. Es un dato curioso que hay. Yo he dicho que Maciel Maciel, en tono de burla, lo amaba a Dios. ¿Por qué? Porque nunca enfrentó un caso eclesiástico Wow. ni nada. Pero es en tono de burla. No creo que... Sí, entiendo lo que estás diciendo. Pero qué increíble que se salió con la suya, o sea, bueno, en este plano, ¿verdad? Y que no lo enjuiciaron. No le O pasó nada. sea, Hizo hizo, y deshizo. deshizo a sus anchas. No. Y a sus verdaderas anchas. Al 2025, los legionarios siguen activos como organización religiosa y siguen reclutando jóvenes. El caso pues fue silenciado, minimizado en ese momento por muchos católicos en el mundo. Hubo una periodista que lo sacó a la luz y que sacó y reveló toda la cloaca, Carmen Aristegui. Hay un episodio especial de Carmen dedicado a los legionarios de Cristo, ¿no? Y algunos fieles religiosos lo consideran como un hombre de Dios incomprendido. ¿Todavía? Todavía. Todavía lo cubre, wow. Aquí me gustaría acotar algo importante. 2025, junio del 2025, la mano derecha de Maciel Maciel en los Legionarios de Cristo fue acusado de abuso a menores y alrededor de unas 2,200 denuncias formales ante un ministerio público. Es decir, siguen con las mañas de Maciel Maciel. Pues es que siguen los legionarios, pues cómo no van a seguir con esas mañas, o sea, eso va a seguir. Si ya está la raíz cimentada, aunque tumbes una parte del tronco, sigue creciendo. Eso a grandes rasgos, Armando Sombra, es el caso Maciel Maciel. Wow. A grandes rasgos, porque de aquí como con los Borgia tenemos un vértice siempre de dónde agarrar, ¿no? De testimonios de jóvenes que acreditaron haber sido acosados por Maciel Maciel y no solamente acosados, testimonios de personas que son sus hijos y que son portadores de VIH, ¿no? Testimonios de mujeres que Maciel Maciel dejó en bancarrota por tanto dinero que le sacaba. Y lo curioso, también testimonios de hombres que eran papás de los propios niños, donde acreditaban que Maciel Maciel los manipuló mentalmente y espiritualmente para sostener un tipo de relación con él. No, qué fuerte. Me voló la cabeza. Sin duda alguna. Definitivamente, Osvaldo, Armando, estos son algunos nombres de los personajes más infames que la historia de la religión nos ha entregado. Digo, no sé, me gustaría como sus conclusiones ya para dar cierre a este episodio que estuvo muy cargado. Y antes de dar estos cierres, quiero aprovechar también para agradecerles que se hayan tomado el tiempo de platicar conmigo en esta tarde, noche, la hora lo que lo estén viendo nuestra audiencia. Pero de verdad no me esperaba que fuera tan oscuro. Es que la iglesia tiene pasajes muy oscuros, muy oscuros. Actualmente el pasaje más oscuro es Maciel Maciel, pero lo vimos en los Borgia, lo vimos en los papas que desenterraban cuerpos y los aventaban al río, ¿no? Que disfrutaban el placer sexual por una juventud, ¿no? Y es como decía yo al principio, esto es ahorita. Tal vez no nos toque ver qué va a pasar en unos años con algún otro líder. Y que puede ser peor. En julio de este 2025, el líder del Opus Dei que está actualmente es acusado de tráfico de mujeres. Ok. O sea, te dices, oye, pues si venimos de un Maciel Maciel y ahora nos vamos a pasar al Opus Dei, o sea, eso también es delicado, ¿no? O sea, ver hasta qué punto las investigaciones van a seguir el curso, porque no sabemos si va a ir a la cárcel o no va a ir a la cárcel, o nos tapamos los ojos. Creo que yo daría una conclusión muy buena, que es, hay personas con piel de oveja, pero son lobos.
Y cuando tratan de manipular la fe de las personas es salir corriendo de ahí. Claro. La fe no es manipulable, ¿no? La fe es una sola y no recae en una persona, es decir, en un sacerdote, en un papa, en un obispo, en un pastor. La fe recae en uno solo, cuando acepta con un corazón limpio a Dios en su vida. Yo concluyo con que nos cuestionemos nuestra fe, escuchando todos estos temas, porque a veces escuchamos que de algún demonio, pero realmente a lo mejor incluso el satanismo tiene un pensamiento filosófico que me parece increíble, que yo digo, órale, a veces creo que las demás religiones deberían de aplicar ese pensamiento filosófico, ese libre albedrío de decir, estoy en la religión correcta. No dejen a sus hijos con sacerdotes. Yo tengo una hija y digo, me escucho ya muy señor, pero creo que esa es la reflexión que yo le daría a la gente, que se cuestionen su fe, que se cuestionen si realmente están yendo a esa ceremonia de cada 8 días realmente con el corazón, con la intención de mejorar espiritualmente. Yo creo que tenemos que tener la mente muy abierta por el tiempo que nos encontramos, seguramente por todo lo que estamos viviendo. Yo siempre he dicho, bueno, últimamente he dicho más bien que a lo mejor no es necesario ir a misa. Tú puedes estar en paz contigo, pedirle a tu Dios, ser feliz, y creo que esa deidad te va a ver y va a decir, esta persona es buena. Claro, sin duda alguna, la iglesia somos uno mismo y nosotros construimos nuestra propia fe, ¿no? Chicos, Correcto. antes de irnos, agradecerles de nuevo por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias por haber entrado a este archivo que se abre y ahora se expone ante la gente. Sus redes sociales, dónde los podemos encontrar, qué proyecto traen ahorita a futuro, todo lo que gustaría, todos los anuncios que ustedes quieran hacer. Este es su espacio, muchachos. Pues mira, nos encuentran como invitado a los conocidos. Mi Instagram personal es Armando Bonillana. Estamos subiendo contenido ahí prácticamente todos los días. Perfecto. Los días jueves, 10 de la mañana, hay capítulos y estamos ahorita en la segunda temporada, que ya también, para que cuando ya esté tu capítulo, lo vayan a ver. Sí, de hecho, este capítulo se estrena 1 hora después, si no me equivoco, del estreno Ah, del ok, suyo. ok, Entonces, para ok. que la gente vaya sabiendo, Va. jueves puede darse una vuelta a checar el episodio con ellos en vivo, interactuar, porque están también ahí al pendiente. De repente, justo salió este reto de 10,000 y nos juntamos. Va. Que muchas gracias a tu audiencia, a la de nosotros también, que seas una bonita comunidad, a la de Alain también le echamos ahí las gracias. Y eso es lo bonito, ¿no? Del mundo de lo paranormal, de los entrecreadores, que nos apoyemos, que estemos allá al pendiente y hacer estas colaboraciones que me parecen geniales. Sí, de hecho, la comunidad es perturbada, como siempre lo digo, pero es muy linda. Sí, no, y agradecerte, Sombra, a ti, a tu equipo, a Laín también, y a tu comunidad por haber hecho posible y aceptar el reto de los 10,000. Y nada, a mí me pueden encontrar en Instagram como Osvaldo Torres OT. Perfecto. El archivo negro ha sido abierto. Quiero agradecer una vez más a Insólito Labs por prestarnos el espacio. Gracias a Charlie y a todo el equipo que se encuentra detrás de las cámaras. Chicos, gracias por hacer posible este episodio. Yo soy Sombra y solo les digo que tengan una excelente pesadilla. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches.